sería otra vez políticas encaminadas al expolio, en este caso, de la energía renovable del sur global. Pero volvemos a Europa y al momento de aprobación de la Estrategia Europea para el Hidrógeno. Y bueno, las personas de organizaciones sociales que llevan años siguiendo el trabajo en Europa de la actividad en el Parlamento Europeo y las instituciones europeas, dicen que pocas veces han visto un despliegue de leyes y financiación comparable al que ha ocurrido en el último año y medio, 2 años, con el tema del hidrógeno. ¿Puedes cambiar, por favor? Todo apunta a que detrás de este empuje al hidrógeno está la industria del gas y las plataformas y alianzas en las que se integra, ¿no? Y que ya con mucho éxito en los últimos años, las últimas décadas, consiguieron generar una imagen del gas como combustible limpio y clave en la transición. Un grupo de organizaciones europeas han estado investigando lo ocurrido durante estos últimos 2 años o año y medio y vieron que, por ejemplo, entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020 se produjeron 163 reuniones de las industrias y plataformas relacionadas con el gas, con representantes a cargo de redactar la estrategia del hidrógeno de la Unión Europea. Con lo cual vemos que, por supuesto, la industria goza de un acceso privilegiado a los espacios de toma de decisión. Cambia, por favor. La anterior. Ahí está. Solo en un año, y según esta investigación, la industria del gas ha gastado en torno a 60 millones de euros en actividades de lobby dirigidas a la Comisión Europea. Y resultado de todo esto es que los objetivos que incorpora la Estrategia Europea del Hidrógeno coinciden casi completamente con las demandas que en su momento habrían planteado los grupos de presión de las grandes industrias. Cambia, por favor. Y además de esto, ¿qué es lo que se está consiguiendo? Desde nuestro punto de vista, la industria del gas fósil está consiguiendo 3 cosas claves. Por un lado, crear la narrativa de que el hidrógeno no es una solución que vaya a poder cubrir algunos nichos y usos específicos, que son muy importantes, sino que es una especie de milagro que nos va a servir para todo. En segundo lugar, creemos que lo que están consiguiendo es que, como necesitamos tanto hidrógeno, y la realidad es que a día de hoy el hidrógeno verde no es competitivo, como ha explicado Laura, ni está del todo maduro, pues lo que tenemos que hacer es utilizar los otros hidrógenos que hay disponibles, básicamente el hidrógeno azul y el gris. Y tercero, que se está intentando, la tercera idea que están consiguiendo es que es una buena idea la utilización de la actual infraestructura gasista más nuevos gasoductos que se vayan a hacer para mezclar hidrógeno verde con gas fósil. Y, por tanto, necesitamos seguir invirtiendo dinero público en el mantenimiento y expansión de la infraestructura actual. Y con esto, el objetivo último, desde nuestro punto de vista, es alargar el uso del gas fósil lo más posible y, además, reavivar una tecnología como la captura y almacenamiento de carbono, que es una tecnología bastante cara, peligrosa y, a día de hoy, de dudosa eficacia reconocida. ¿Y quiénes son estos lobbies? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hay detrás? Bueno, pues hay muchos en torno al hidrógeno, pero me voy a detener solo en algunos de los actores claves. Cambia, por favor. El primero es el Hydrogen Europe. Este es el principal actor. Es el lobby más importante. Son 200 empresas, más 90 institutos de investigación, 26 asociaciones nacionales. Y, como dice aquí, son los que están facilitando 6 mesas de trabajo que se han creado en el marco de la European Clean Hydrogen Alliance, que ahora veremos. Cambia, por favor. ¿Quiénes están aquí? Pues he señalado así algunos, pero bueno, así los que nos tocan más de cerca, pues Enagás y Repsol estarían. Cambia. La European Clean Hydrogen Alliance se creó en julio, el verano pasado,
Y es el espacio clave donde se integra el lobby anterior más las autoridades públicas y otras empresas. Estamos hablando de más de 1000 empresas, también hay una serie de ONGs, hay 15 ONGs. Es la que se divide en 6 mesas de trabajo y, por ejemplo, en Agas está como cochair en una de ellas. Esta semana, de hecho, hacen su fórum anual, que ahí lo podéis ver, creo. Bueno, no se ve mucho. El jueves y el viernes es el fórum anual que tienen, es cerrado, o sea, no se puede, si no estás inscrito, no se puede participar. Pero para que os hagáis una idea, pues en el fórum va a haber más de 700 empresas, 42 instituciones públicas, ministerios, bueno, o sea, es de unas dimensiones bastante grandes. Y gran parte de las sesiones van a versar sobre los mecanismos de financiación europea para estos proyectos. Y lo más importante de este espacio es que las empresas que están aquí dentro, hablo del European Clean Hydrogen Alliance, no del Fórum, las empresas que están aquí son las que van a tener un rol determinante a la hora de la elección de los proyectos que se van a aprobar y se van a financiar con fondos europeos. O sea, son las propias empresas las que marcan cuáles son las necesidades, luego las que proponen los proyectos que cubren y, curiosamente, en muchos casos, pues son proyectos que son suyos. Entonces, bueno, lo que estamos planteando aquí desde diversas organizaciones es que aquí se está produciendo un conflicto de intereses muy claro, que es un modelo calcado de cómo se eligen a día de hoy los proyectos de interés común. Es lo mismo. Cambia, por favor. Y luego hay otro gran lobby, el Gas for Climate, que en esta alianza estaría formada por parte de las empresas que forman parte de ENTSO, que son la red de operadores europeos de gas. Uno de sus principales objetivos ahora mismo sería que la red de gaseoductos y la infraestructura del gas se siga utilizando para el hidrógeno. Y de esta manera, como decía antes, pues seguir recibiendo financiación pública para el mantenimiento y para la ampliación a nuevas infraestructuras. Esto supondría blindar el uso del gas más allá o sea, hasta 2030 seguro, incluso más allá. En 2020 propusieron la red troncal del hidrógeno. Cambia, por favor. En esta red lo que proponen es para 2040 que haya 39.700 kilómetros de gaseoductos, el 31% serían de nueva construcción con un coste de entre 43.000 y 81.000 millones. Cambio. Merece la pena detenernos aquí un momento en los planes de Enagas. Por esta red que han planteado, en el caso de aprobarse, supondría la reactivación de infraestructuras que han sido muy cuestionadas en el Estado español, como es el caso del MidCat en Cataluña, que lo podéis ver ahí, que aparece en amarillo. Bueno, además, Enagas está participando en varios macroproyectos de hidrógeno, ha planteado varios macroproyectos. Uno de ellos es también el Hydrogen Valley for Catalonia, que en el caso de aprobarse supondría que el 15% de todos los fondos que va a recibir la Generalitat de Cataluña por fondos europeos irían a este proyecto. O sea, estamos hablando de proyectos de una entidad muy grande. ¿Cambio? Otro proyecto que es interesante mencionar, y antes lo ha apuntado Laura, bueno, hay un proyecto grande a nivel europeo que es el Green Spider, y en concreto el de Enagas se llama el Green Crane, que lo harían con Snam, la italiana, y que supondría la reactivación de la regasificadora del Musel, la terminal del Musel en Gijón, que, como sabéis, es una terminal muy polémica, con mucha contestación por parte de los colectivos y que además nunca se ha puesto en marcha. A día de hoy está invernada, sin embargo, todos los años se pagan 24 millones de euros a través de la factura del gas por tenerla ahí invernando. Cambio. Pero que esto no es solo, o sea, esto es un ejemplo de Enagas, pero el resto de empresas energéticas españolas pues también se han lanzado a elaborar y buscar financiación, en gran parte pública, para los grandes proyectos relacionados con el hidrógeno. ¿Cambio? Solo Endesa, Iberdrola y Naturgy suman más de 53.000 millones de euros en proyectos vinculados a los fondos Next Generation. No todos son de hidrógeno, pero gran parte son de hidrógeno. ¿Cambio? Aquí podéis ver, pues eso, Iberdrola, 53 proyectos, 2.400 millones, Endesa,
también, 23 proyectos, Repsol. Luego, bueno, van a explicar, la siguiente mesa va a ser sobre el corredor vasco. Pero como podéis ver, pues todo esto tiene una magnitud enorme y si seguís un poco el tema en prensa, pues veréis que hay anuncios de nuevos proyectos continuamente, ¿no? Y la pregunta aquí también, una pregunta clave es ¿y cómo se financia todo esto, no? Pues la idea es que se financie, por un lado, a través de fondos públicos europeos y que puedan servir de palanca para movilizar otros fondos privados y, por supuesto, también con inversión privada, que ahí no voy a entrar. La cuestión es que, como sabéis, en los próximos años va a haber un desembolso muy importante de fondos europeos vinculados a los fondos de recuperación y al paquete Next Generation EU, de los cuales pues, un pedazo grande puede que acabe financiando muchos de estos grandes proyectos de los que hemos hablado, que algunos tendrán sentido y otros igual no tanto. El instrumento de financiación más importante es el conocido como los IPCEI, IPCEI, Proyectos Importantes de Interés Común Europeo, que es parecido a los PICs, los Proyectos de Interés Comunitario, yo les digo que son los primos. En este caso, los IPCEI son proyectos también que implican a más de un país y que son estratégicos, y gozan de un proceso administrativo mucho más rápido y más laxo. España ha abierto un proceso, o sea, el Gobierno español ha abierto un proceso para recibir proyectos y Teresa Rivero ha dicho que se han planteado 502 manifestaciones de interés que suman un total de 10.000 millones en inversión, solo para hidrógeno verde. Por ejemplo, el proyecto del Musel que he comentado antes también estaría ahí. Y bueno, pues tanto a nivel europeo como aquí en el Estado español se están alzando voces diciendo que el proceso no está siendo transparente, que no se sabe muy bien. O sea, se sabe que las empresas que están dentro del foro que os he comentado, el del European Clean Hydrogen Alliance, van a tener un papel clave, pero no se sabe mucho más. Luego, bueno, hay otros fondos europeos que también van a entrar en juego, los fondos de cohesión, los fondos para la transición justa y demás. Cambio. Vale, pues por aquí paso entonces muy rápido, que además, o sea, quería comentar que además de los distintos instrumentos financieros hay una serie de procesos legislativos que se están discutiendo en la Unión Europea ahora y que son claves y donde también hay una disputa muy grande entre bloques de países y donde también la industria del gas está jugando un papel muy relevante, como son la Directiva de Renovables, que ahí uno de los objetivos que hay es que entre el gas y el hidrógeno azul dentro de la propia directiva como renovables. Y bueno, la regulación sobre la taxonomía, que es la que marca el tema de inversiones, y la nueva regulación TENI, pero bueno, no me detengo. Cambia. Conclusiones. Bueno, desde nuestro punto de vista, como ecologistas en acción, creemos que hay que ser muy humildes porque todo esto está cambiando a una velocidad muy grande y hay que investigar y seguir desarrollando la tecnología vinculada al hidrógeno para que se convierta en una solución madura que nos ayude a descarbonizar aquellos sectores que son difíciles de hacerlo. Sin embargo, a día de hoy son muchas las dudas que hay. Algo han apuntado antes y me imagino que se van a contar más, en torno a su eficiencia, a su viabilidad a gran escala y a su valor añadido con otras alternativas. El otorgarle el papel central que se le está queriendo dar puede provocar que se desplacen los recursos y las inversiones desde otras tecnologías que sí que ya están maduras y sí que están probadas hacia el hidrógeno. Además, desde nuestro punto de vista y a la vista de las investigaciones que han hecho diversas entidades, la centralidad que se le está otorgando al hidrógeno responde en gran parte a los intereses económicos de las grandes industrias energéticas, muy en concreto a la industria del gas, que desde nuestro punto de vista pues, está viendo peligrar su futuro y está haciendo intentos pues, por todos los medios por tener un rol, ¿no? Y estos intentos se están plasmando en varias cosas. Por un lado, generar una atmósfera, una sensación de que necesitamos el hidrógeno y que lo necesitamos para todo. En segundo lugar, generar la narrativa por la cual el hidrógeno azul es clave para la transición hacia el hidrógeno verde durante las próximas décadas y mientras no sea competitivo el verde. En tercer lugar,
La idea es alargar lo más posible el uso del gas fósil, incluso en contra de las recomendaciones del último informe de la Agencia Internacional de la Energía, por dos vías, mediante el uso del hidrógeno azul, como acabamos de decir, pero también mediante la técnica de blending, que es la mezcla del hidrógeno con el gas. Y, en cuarto lugar, creemos que están haciendo todo lo posible, ejerciendo una gran presión en los procesos legislativos y de redacción de políticas a nivel europeo y estatal para seguir recibiendo grandes cantidades de fondos. Por otro lado, si miramos al plano internacional, y ya acabo, los países exportadores de combustibles fósiles se están posicionando como futuros líderes en el tema del hidrógeno. Tenemos el caso de Australia y Arabia Saudita, por ejemplo. En el caso de la Unión Europea existen dudas sobre que la viabilidad, que haya viabilidad para la capacidad de generar energía renovable que se necesita. Y esto, el hecho de externalizarlo, creemos que nos va a generar una nueva dependencia energética del exterior, por un lado, y por otro, nos va a llevar a políticas neocolonialistas, como hemos visto en el caso del Congo. ¿Cambio? Y llamamos la atención, como Ecologistas en Acción, sobre la necesidad de, en primer lugar, ordenar los usos y las tecnologías, que exista una buena planificación y que se utilice en cada caso el tipo de tecnología, el tipo de energía que sea más eficiente y más conveniente para cada uso y para cada lugar. Por tanto, en torno a los proyectos de hidrógeno renovable, creemos que habría que analizar caso por caso. En segundo lugar, creemos que hay que priorizar la inversión de los fondos públicos el uso de los fondos públicos para seguir investigando, pero sobre todo para soluciones para la descarbonización que ya están maduras y probadas. No podemos utilizar esos fondos en aventuras empresariales sobre las que hay bastantes dudas y pocas certezas desde nuestro punto de vista. En tercer lugar, todo esto se tiene que hacer en un contexto de reducción de las necesidades de consumo energético, promoviendo el ahorro, actuando sobre la eficiencia y con un enfoque de justicia social global. Y, en cuarto lugar, debemos mejorar los sistemas de gobernanza. Se están dando una serie de conflictos de intereses muy graves desde nuestro punto de vista y no puede ser que por los cuales las empresas del sector tengan un papel clave en la definición de los escenarios y de las necesidades de infraestructuras, en la selección de los proyectos y que, a su vez, esos proyectos sean en parte suyos. Esto es lo que está pasando con el tema de los proyectos de interés comunitario y es lo que parece que va a pasar también con los proyectos relacionados con el hidrógeno. Creemos, finalmente, que estamos en un momento clave, que nos estamos jugando mucho y que lo que hagamos en estos años va a ser determinante para las próximas décadas. Eskerrik asko. Gracias. Bueno, a continuación vamos a dar la palabra a Antonio Turiel, que nos va a hablar... Vale, gaizki ulertu dizut. Vale, vamos a dar la palabra a Jorge Fernández, que nos va a hablar sobre las perspectivas de desarrollo de un mercado global de hidrógeno y las implicaciones que tiene para la comunidad autónoma vasca. Vale. Sí. Mercado global de hidrógeno, de nuevo. Control D. Control L. L del largo. Ya está. Vale, ahora. Esto está encendido. Vale. Egun on guztioi, en primer lugar, agradecer a Ecopol la invitación a participar en este evento. Y bueno, pues el objetivo de la presentación es describir los resultados de un trabajo de investigación que realizamos en Orquestra hace unos meses
y contribuir al debate, ¿no?, que hay sobre la transición energética en general, que es una cuestión pues que tiene una cuestión compleja, ¿no?, como todos sabéis. Antes de entrar en materia, contaros brevemente, Orquestra es un instituto de investigación que está dentro de la Universidad de Deusto. Formamos parte de la Fundación Deusto. Funcionamos sobre la base de financiación pública y privada ligada a convenios de investigación, ¿vale? Y también participamos en proyectos de investigación europeos que nos aportan financiación. En el área de energía, estamos organizados, como veis ahí, en laboratorios de investigación sobre políticas públicas e instituciones, empresa, bienestar, economía digital y energía, que es el laboratorio que coordino. El objetivo de Orquestra, quería comentarlo, ¿no?, es estudiar todos los aspectos que inciden en la competitividad de la economía vasca. Y en tiempos recientes, ya desde hace unos años, hay una orientación muy fuerte a analizar lo que es la competitividad sostenible, ¿no? Y ya pues teniendo en mente el punto de vista de que el objetivo, digamos, de la economía y de todas las transformaciones que están en marcha es incrementar el bienestar de la sociedad, ¿no? Y esto está modificando poco a poco pues, la forma de analizar las distintas cuestiones. En el ámbito de la energía trabajamos, tenemos convenios de colaboración y de investigación con Petronor, con el Ente Vasco de la Energía y con Iberdrola. Cada año lo que hacemos al principio del año es acordar con ellos cuáles son temas que tienen que ver con los retos energéticos y medioambientales del País Vasco, y dedicamos el tiempo durante el año a trabajar en proyectos que luego dan lugar a publicaciones que están en nuestra página web. Todo lo que nosotros elaboramos es público, ¿no? Estamos expuestos un poco precisamente para impulsar el debate y también para recibir feedback de las personas y de las instituciones que leen los trabajos que hacemos, ¿no? Y tenemos dos grandes áreas de trabajo que tienen que ver con la transición energética y con la movilidad sostenible, que es también una parte de esa transición energética. Entrando en materia, para ir al grano, ¿no? El trabajo que os voy a presentar lo hemos realizado 3 investigadores del Lab de Energía, y veis los nombres: Roberto Álvaro, Jaime Menéndez, que está aquí en la sala también, y yo mismo, y se llama Perspectivas de desarrollo de un mercado global de hidrógeno. La pregunta que nos pusimos sobre la mesa era mirar un poco hacia el futuro y ver cuáles son los escenarios que puede tener el hidrógeno como vector energético para conseguir que se desarrolle un mercado global. Si el hidrógeno va a jugar un papel muy relevante en la transición energética y va a llegar a cubrir o a tener un protagonismo en las matrices energéticas de los distintos países del mundo, una de las vías es que se desarrolle un mercado global de hidrógeno, ¿no? A lo mejor, en cierto sentido, la pregunta es, ¿hay posibilidades de que se desarrolle un mercado parecido al que se ha desarrollado el gas natural, que ha permitido llevar el gas natural a usos finales y a todas las regiones del mundo, ¿no? Y esa es la pregunta de partida. Entonces, bueno, ahí veis la estructura del trabajo. Pues lo que hicimos fue echar un vistazo al lado de la oferta y la producción de hidrógeno, mirar también la demanda, ¿no?, las perspectivas de evolución de la demanda, el transporte y la distribución, porque es necesario para poder generar un mercado, y luego otros aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los mercados, que voy a ir comentando en los próximos minutos. Entonces, lo primero, una figura que ya habéis visto porque ha aparecido. Algunas cosas probablemente estén ya repetidas, porque al final vamos a hablar del hidrógeno desde distintas perspectivas. Aquí tenéis la cadena de valor del hidrógeno que vimos en la primera presentación de hoy. Y bueno, pues comentar simplemente pues, por enfatizar los mensajes que ya escuchamos antes. Hoy en día pues estamos hablando de una producción en total de unos 120 millones de toneladas de hidrógeno, ¿vale? Digo esta cifra porque luego haré un comentario sobre esta cifra. La mayor parte de la producción se basa en combustibles fósiles, como veis en el lado izquierdo, ¿de acuerdo?
Y el hidrógeno también se produce como subproducto de algunos procesos industriales, como por ejemplo en la producción del cloro, de sosa cáustica, de otros productos industriales, se genera también hidrógeno que se puede utilizar, ¿vale? Que es la parte de abajo de la izquierda. Ahí veis un poco las magnitudes relativas. 1/3 como subproducto, 2/3 como producción directa de hidrógeno a partir de combustibles fósiles. En el lado del consumo, pues ahí veis que las principales formas de consumo del hidrógeno son en la industria del refino, en la parte de arriba, a la derecha, en la producción de amoníaco, muy poquito hoy en día utilizado en el sector del transporte, y luego pues hay en usos en la industria, pues en la producción de metanol, por ejemplo, en la reducción directa del hierro, en altos hornos, etcétera, se ha mencionado antes, y otro tipo de usos para la generación de calor que se utiliza como input en procesos industriales, ¿de acuerdo? Y esa es un poco la foto que tenemos hoy. Bueno, se ha mencionado antes con todo detalle. Yo soy economista, con lo cual no os voy a contar un poco la parte más técnica que hay detrás de la producción del hidrógeno. Nos lo han comentado en la primera presentación con todo detalle. Simplemente por resumir un poco, o sea, el tema de los colores, pues bueno, ya os vais a familiarizar porque es una manera rápida de distinguir cuáles son las formas de producción. Pero yo aquí lo que quería comentar es que básicamente hay como dos grandes áreas, ¿no? Por un lado está en el lado derecho la utilización de combustibles fósiles para la producción de hidrógeno. Tenemos en la parte de arriba es el hidrógeno gris, es lo que hay ahora, ¿vale? Y la parte de abajo es la producción a partir de reforma de vapor de metano con captura del CO2 resultante, ¿vale? Y ese es el hidrógeno azul. En el lado izquierdo estamos hablando de hidrógeno producido a partir de energías renovables y bueno, pues hay distintas formas también de plantearlo. En la parte de arriba el hidrógeno verde, que es a través de electrolisis, como se ha explicado antes, ¿no? Es pues limpio, no genera emisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la parte de abajo pues se puede utilizar también la energía renovable en combinación con para reformar metano y dar lugar a un proceso que no genera CO2 al final del proceso, que es el hidrógeno turquesa, ¿vale? Son un poco las 4 grandes vías que hay para producción ahora mismo, las que se están planteando en la industria, aunque hay muchas otras formas en el ámbito de la investigación, como nos han contado en la primera presentación. Bueno, claro, desde el punto de vista económico, para entender hacia dónde puede ir el lado de la producción de hidrógeno, hay que ver un poco dónde están los costes, ¿no? y cuáles son las perspectivas que puede haber de evolución de los costes. Entonces, en la imagen de arriba, no se lee muy bien, pero voy a explicarlo, ¿no? Tenemos los costes de producción. En el lado derecho, esa barra que aparece entre 3,0 y 7,5 sería el coste de producción hoy en día aproximado del hidrógeno verde, de la electrolisis del agua utilizando energía eólica o fotovoltaica. Y luego tenemos aquí los costes en el lado de la izquierda del todo, el coste del hidrógeno gris, que es hoy en día, como hemos visto, el más común, el proceso de producción más común. El segundo bloque es el hidrógeno azul. Claro, hay que entender esos costes del hidrógeno azul como costes de proyectos que fundamentalmente todavía son un poco de proyectos de demostración y donde hay una solución muy clara para el almacenamiento de CO2, ¿de acuerdo? Entonces, cuando existe esa posibilidad, los costes del hidrógeno azul hoy por hoy pueden ser en algunos casos competitivos con el hidrógeno gris, pero estamos hablando de casos muy puntuales, ¿de acuerdo? Y luego el tercer caso es lo que se llama el hidrógeno marrón, que es el hidrógeno que se produce a partir de la gasificación de carbón y también con emisiones, como en el caso del gas, del metano. Hay variaciones regionales muy importantes en los costes de producción, ¿vale? Que es lo que aparece en esa gráfica de abajo a la izquierda, y es un tema importante, el aspecto geográfico. No voy a entrar en los detalles de la gráfica, lo tenéis todo en el informe si queréis todos los detalles, pero quedaros con la idea de que
en cuanto a la producción del hidrógeno es importante la localización por distintas razones, por las infraestructuras. En el caso del hidrógeno gris, por ejemplo, por cuál es la situación del gas donde se vaya a producir el hidrógeno, y en el caso del hidrógeno verde por la disponibilidad de los recursos verdes, ¿de acuerdo? En el lado derecho de la transparencia veis un poco hacia dónde puede ir o se espera que vaya el coste del hidrógeno verde, ¿vale? Antes se ha mencionado que una noticia que Estados Unidos pensaba que dentro de 10 años o 15 años podía